Bienvenidos. Este vídeo analiza la introducción de Tomás de Aquino a sus 5 vías. Vamos a comentar lo que expone en Suma Teológica, parte 1, cuestión 2, artículos 1 y 2. En el próximo vídeo estudiaremos el artículo 3, donde desarrolla las vías. Creemos que os va a sorprender la complejidad y la riqueza de un texto en apariencia tan sencillo y modesto. Empecemos. Todo problema científico o filosófico se resuelve 1. Bien per conclusionem, el problema no tiene solución o tiene una y solo una solución, o bien 2. Per determinationem, el problema admite diversas soluciones, unas más perfectas que otras sin que haya una definitiva. Aquellos que adoptan una estrategia de suma cero para resolver el problema de la existencia de Dios pretenden resolverlo per conclusionem. El ateísmo esencial total de Gustavo Bueno asume esta postura. Aquellos que adoptan una estrategia de suma no nula pretenden solucionarlo per determinationem. Esta es la postura de Tomás de Aquino. Cuál de las dos estrategias sea más acorde con el problema dependerá de su solución. Para mostrar la evidencia quod nos de la noción llamada Dios, Tomás recurre a los tipos de demostración de Aristóteles. A. La que demuestra lo que una cosa es, demostración quia, y B. La que demuestra por qué una cosa es lo que es, demostración propter quid. La demostración propter quid es la demostración perfecta o causal que da la razón de por qué algo es como es. Se ocupa de la existencia y responde a la pregunta de si algo es. La demostración quia se llama demostración menos perfecta porque solo demuestra que algo es de una manera determinada. Se ocupa de la esencia y responde a la pregunta ¿qué es algo? Por cierto, no sé si se dice quia o quia, si me lo podéis decir por comentarios lo agradecería. De alguna manera, la demostración propter quid se asimila a la demostración a posteriori, que es un proceso discursivo que va de los efectos a la causa, como sucede con las 5 vías de Tomás de Aquino. La demostración quia o quia se identifica con la demostración a priori, que es un proceso discursivo basado en la idea, noción o definición de algo, como sucede con el conocido argumento ontológico de San Anselmo. Veamos cómo Tomás realiza la primera demostración a posteriori de la noción que llamamos Dios. Tengamos presente que esta prueba muestra la evidencia quod nos acerca de su existencia. Tomás está de acuerdo con San Anselmo que es evidente quod se que todos tenemos una noción que llamamos Dios, pero esta intersubjetividad de la noción no se refiere a la mente o conciencia psicológica de todos los hombres. Esta noción es una referencia común de coordenadas, es decir, el conjunto de instituciones, costumbres, ceremonias, etc., que constituyen las pautas de comportamiento de los individuos en cuanto miembros de un grupo social. En el caso de la noción de Dios, esta es propia de las sociedades civilizadas, aunque también puede encontrarse en sociedades bárbaras o salvajes. La noción de Dios forma parte de la concatenación circular de un conjunto de contenidos culturales, subjetuales, sociales y materiales, en tanto que esta concatenación da lugar a un equilibrio de las formas conocidas a escala operatoria. La noción de Dios es tanto parte de la cultura intersubjetiva como de la cultura morfodinámica, así como a la cultura material objetiva. Así pues, la noción de Dios pertenece a este eje de coordenadas común a creyentes y ateos. Para empezar, Tomás trata la noción llamada Dios como una noción límite. Tomás afirma expresamente que esta noción está impresa en la naturaleza racional. Argumentando a favor de su evidencia quod se, caracteriza esta noción como una noción límite. Tomás hace patente que es una noción límite con una experiencia muy elemental. Cuando deseo ser feliz, deseo un bien infinito e inalcanzable, porque siempre deseo más y más. Nunca me lleno totalmente. Por tanto, la capacidad del deseo posee una magnitud infinita. De hecho, x más 1 es la definición de infinito matemático.
La orexis es el deseo de satisfacción total y completa. La sed es deseo de agua. El hambre es deseo de comida. Si entro en agosto en Murcia a las 3 de la tarde en un bar y le digo al barman, dame algo que vengo sediento, y el camarero me pone una tapa de bacalao salado, pensaré, este es imbécil, no he entendido bien lo que deseo. Cuando tengo hambre no deseo agua, y cuando estoy sediento no deseo comida. Pero, ¿cuál es mi objeto de deseo cuando deseo una satisfacción total y completa? La respuesta es un bien infinito. El deseo de felicidad es deseo de un bien infinito, perfecto, inmutable y eterno. Por tanto, el objeto del deseo de felicidad coincide en sus propiedades con aquello que llamamos Dios. Aquí Tomás considera a Dios como fin último objetivo de la felicidad perfecta, como hizo Aristóteles. El objeto que deseamos naturalmente cuando deseamos ser totalmente felices es algo que nunca se alcanza. Ese objeto es un punto límite asintótico que siempre queda más allá de todos mis deseos, como un punto exterior que nunca se satura. Lo que por naturaleza conocemos sobre la naturaleza del deseo de felicidad es una noción límite que llamamos Dios. El deseo es un infinito potencial que tiende a un objeto que solo conocemos negativamente como noción límite. El conocimiento natural del deseo natural genera esta noción límite, un concepto negativo que define la tendencia del deseo. Por tanto, la noción de Dios como noción límite, vacía, negativa, está evidentemente en nosotros. Es evidente quod se en cuanto noción presente en nosotros. Ahora bien, y esto es muy importante, pero su presencia consiste en una ausencia. Aún no conocemos la esencia de esta noción, ni siquiera sabemos si tiene esencia. Tampoco sabemos si existe fuera de nuestra mente, ni si tiene esencia fuera de nuestra mente, y si la tiene, no sabemos cuál sería, o qué sería, o cómo sería en caso de no tenerla. Hace falta demostrar la existencia de aquello que se conoce a la noción límite, que llamamos Dios, para responder a estas cuestiones. Y esta demostración no puede hacerse quod se, como pretendía San Anselmo, pues la noción está indeterminada, es informe y vaciada de contenido, y poco o nada podemos hacer con ella. No podemos deducir nada a priori, ni a favor ni en contra. Normalmente se entiende de forma errónea que la prueba a posteriori consiste en demostrar que el principio de causalidad obliga a aceptar la existencia de aquello que llamamos Dios. No es así de modo alguno, porque no partimos de una noción para buscar su referente en la realidad. Arrancamos de una noción indeterminada y se daría la paradoja del conocimiento de Sócrates en el Menón. Si no sabemos lo que buscamos, 1. ¿Cómo empezar a buscarlo? Y 2. ¿Cómo saber qué es eso lo que hemos encontrado? Si para escapar a esta aporía aceptamos que hay una precomprensión ontológica de lo que buscamos, entonces 1. O caemos en un ontologismo cognoscitivo, 2. O incurrimos en un panteísmo, o 3. Se trata de un razonamiento falaz que está pidiendo el principio. Las 5 vías pueden entenderse en analogía con las apps para runners. Estas reconstruyen a posteriori con GPS la ruta que hemos seguido, la rastrean y mapean, detallan el circuito, número de pasos, ritmo de carrera, consumo calórico, etc. La prueba a posteriori de Tomás consiste en demostrar cómo esa noción límite llegó a nuestra mente, los pasos que siguió para formarse en nuestro conocimiento. Las 5 vías consisten en desandar el camino que la noción recorrió para llegar a nuestra inteligencia. Intentan utilizar su comprensión de una cadena de causas entre las que está la causa de la noción, para entender algunos detalles de esa noción, como es sus propiedades, si puede tener o no esencia, etc. Exactamente como las apps para runners. El ejemplo que pone a continuación Tomás sobre esta prueba, quod nos, es muy clarificador. Tomás escribe:
Pero a esto no se le puede llamar exactamente conocer que Dios existe, como por ejemplo, saber que alguien viene no es saber que Pedro viene aunque sea Pedro el que viene. La prueba quad nos es sacar los prismáticos, ampliar nuestra capacidad cognitiva y ver quién se acerca realmente desde el horizonte, si es humano o animal, su identidad, su raza, etc., hasta poder nombrarlo con propiedad. ¿Cómo lo hace? Vayamos por pasos. Caminante, hay camino. Se rehace el camino al volverlo a andar.